En el corazón del Himalaya, desde tiempos inmemoriales hasta que fue devorado por la inmigración masiva hace apenas 50 años, existió una nación independiente y soberana, el reino de Sikkim. Con sus imponentes montañas, densos bosques, ríos cristalinos y cielos profundos, Sikkim siempre estuvo envuelto en una mística especial, irradiando una serenidad casi mágica. Sus cumbres nevadas fueron veneradas por generaciones, no solo como maravillas geográficas, sino como símbolos espirituales. Este reino, perdido entre las nubes, guardaba también una historia y cultura propias que durante siglos permanecieron a salvo de conflictos exteriores y del impacto del tiempo. Sin embargo, la realidad cambió en el siglo XX. Sikkim dejó de ser un refugio aislado y empezó a experimentar transformaciones profundas y decisivas debido al influjo de inmigración y a los intereses de potencias vecinas, en especial la India. Finalmente, la anexión a la República de la India en 1975 marcó un punto irreversible para su soberanía y para la estructura política y social del territorio. En este vídeo vamos a adentrarnos en Sikkim y en esa transición en la que pasó de ser un reino independiente a ser un estado más de la India, y cómo esa transformación cambió para siempre la vida de sus habitantes. Un reino muy antiguo. Sikkim ha tenido una historia rica y vibrante que se remonta a tiempos antiguos. En el siglo XVII, el reino de Sikkim fue fundado por Phutson Namgyal, el primer Chogyal, rey de Sikkim, quien estableció una monarquía budista que gobernaría el territorio durante más de 3 siglos. Durante estos años, Sikkim mantuvo relaciones tanto diplomáticas como comerciales con sus poderosos vecinos, Bután, Nepal y el Tíbet. Este pequeño país logró mantener su independencia y particularidad a pesar de los cambios políticos y territoriales que sacudieron Asia. A lo largo de los siglos, la monarquía de Sikkim supo navegar con prudencia por las aguas de la diplomacia y establecer una identidad distinta y culturalmente rica, profundamente influenciada por el budismo tibetano. La corte del rey estaba impregnada de tradiciones milenarias y ceremonias religiosas que simbolizaban la unidad entre el pueblo y la naturaleza. Hasta mediados del siglo XX, Sikkim era un oasis de paz en el Himalaya, una tierra que parecía fuera del alcance de las intrigas políticas que cambiaban el mapa de Asia. La inmigración india y nepalí. En el siglo XX, Sikkim experimentó una inmigración significativa desde Nepal y posteriormente desde la India, que alteró gradualmente el equilibrio demográfico y cultural del país. La inmigración fue incentivada en parte por la necesidad de mano de obra en la economía local, pero también por la geopolítica de la región. Durante ese periodo, la influencia india comenzó a crecer debido a los intereses estratégicos del gobierno de Nueva Delhi en asegurar fronteras estables tras la independencia en 1947. En poco tiempo, la población inmigrante o descendiente de inmigrantes superó a la población local en las principales áreas del país. El rey de Sikkim, Palden Tanduk Namgyal, fue un firme defensor de la soberanía de su país. Sin embargo, la presión política aumentó y en 1973 las tensiones y los disturbios entre la población local y los inmigrantes llevaron a que el rey pidiera ayuda a la India para estabilizar la situación. Este momento de debilidad fue aprovechado por la India para intervenir. El gobierno de Indira Gandhi organizó un referéndum en 1975, tras el cual Sikkim se integró en la República de la India como un estado más. La familia real perdió su estatus y Sikkim dejó de ser un reino independiente. Esta anexión se llevó a cabo bajo una lógica estratégica de consolidación territorial por parte de la India, pero para el pueblo sikkimés representó la pérdida de su soberanía y el fin de su monarquía. La gran transformación. La incorporación a la India trajo cambios profundos. La cultura, las tradiciones y las estructuras sociales de Sikkim
se vieron alteradas con la migración creciente y la implementación de leyes e infraestructuras indias. La vida del rey Palden Thondup Namgyal cambió radicalmente. Tras la anexión, vivió el resto de sus días en un exilio simbólico en su propia tierra, en la ciudad de Kangto, hasta su fallecimiento en 1982. La familia real, que había estado en el centro de la identidad siquimesa, dejó de tener un papel formal en la política del lugar. Su hijo, Karma Tsering Namgyal, se ha convertido en el principal representante de la familia real y ha mostrado un interés constante por preservar la cultura y la historia de Sikkim. Aunque no tiene un rol político formal, Karma Tsering ha sido una figura respetada entre quienes buscan mantener viva la identidad histórica de Sikkim. Aunque el trono ya no existe, la familia real sigue siendo un símbolo de la época en la que Sikkim era un reino soberano y su legado se mantiene en la memoria colectiva de sus habitantes. Hoy en día, Sikkim es un estado de la India y su integración ha traído tantos beneficios como desventajas. La inclusión en la República de la India le ha proporcionado acceso a infraestructuras, servicios y desarrollo económico que antes eran limitados. Sin embargo, algunos ciudadanos sienten que la identidad cultural y los derechos de la comunidad autóctona de Sikkim se han diluido. Los festivales tradicionales aún se celebran y el idioma local, aunque minoritario, está presente en la educación. Sin embargo, los cambios culturales y económicos han generado una creciente brecha entre la antigua identidad siquimesa y la nueva realidad como Estado indio. En cualquier caso, también hay que decir que existen pequeños movimientos separatistas y grupos que abogan por un mayor reconocimiento de la historia de Sikkim y por una mayor autonomía. Sin embargo, estos movimientos carecen de la fuerza suficiente para representar una amenaza real al estatus de Sikkim como parte de la India y enfrentan desafíos importantes debido a la falta de apoyo popular y a la política centralizadora de Nueva Delhi. Una inmigración geoestratégica. Sikkim no es el único ejemplo de un territorio que, debido a la inmigración, terminó siendo absorbido por un país más grande. Uno de los casos más conocidos es el de Texas, que fue anexado a Estados Unidos en 1845 tras una gran afluencia de colonos estadounidenses que buscaban independencia de México. Este aumento de inmigrantes estadounidenses condujo a tensiones y finalmente a la Guerra de Independencia de Texas, que culminó con su anexión a Estados Unidos. Otro caso es el de Kosovo, una región serbia que durante la Yugoslavia de Tito abrió sus puertas a flujos de inmigrantes albaneses que huían de la represión del régimen de Enver Hoxha, tirano entre los tiranos, y que condujo a que en un brevísimo lapso de tiempo la población de origen albanés, que históricamente había sido muy minoritaria en Kosovo, cuadruplicase a la población serbia. La consecuencia, pues que tras años de tensiones étnicas y conflictos, Kosovo declaró su independencia en 2008, expulsando a los serbios de sus casas y pueblos. Estos ejemplos ilustran cómo la inmigración puede cambiar la composición demográfica y, en última instancia, la soberanía de un territorio. La leyenda. Mirando al futuro, es posible que situaciones similares se desarrollen en otras regiones donde las migraciones masivas están alterando la demografía local de forma definitiva. Por ejemplo, en Bután, en el suroeste de este pequeño país fronterizo con Sikkim, existe en la actualidad una creciente población descendiente de inmigrantes nepalíes. Sin embargo, aquí el gobierno ha tomado medidas drásticas para evitar que un desequilibrio demográfico pudiera causar que Bután tuviera la misma suerte que su vecino Sikkim. La comunidad internacional ha condenado muchas de las acciones tomadas aquí por considerarlas discriminatorias. También son muchos los activistas pro derechos humanos que han protestado. Paradójicamente, muchos de ellos también defienden los derechos de la minoría siquimesa que aún queda en Sikkim. No obstante, algunos analistas consideran que al otro lado del mundo, y retomando el caso concreto de Texas,
Es posible que la inmigración originaria de México pueda revertir la situación casi 200 años después y que Texas, así como otros estados del suroeste de Estados Unidos, como California, Arizona o Nevada, puedan constituir un nuevo estado hispano independiente o incluso reincorporarse al territorio mexicano en un futuro a largo plazo. No obstante, en el caso de Sikkim, el destino ya está escrito, y el antiguo reino de las montañas ya es leyenda. La espectacular revolución económica que está viviendo la India en la actualidad parece no tener freno, no solo teniendo cada vez más relevancia internacional, sino también teniendo cada vez más peso como Estado. Un Estado cada vez más fuerte, más poderoso y más unido. Sikkim, aunque ya no es un reino independiente, todavía conserva un legado que perdura en la memoria colectiva, como el recuerdo del reino que una vez fue y que, aunque ahora forme parte de otro país, sigue viviendo en las historias de sus habitantes. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Suscríbete al canal, deja tu comentario y dale a la campanita